con Rubén Ortiz y Laureana Toledo como preámbulo a la exposición del trabajo fotográfico de Rubén Ortiz, El eterno retorno de Jesús y los mutantes, una exposición que debía haberse inaugurado hace un año, o bueno, el año pasado, y que pues por razones obvias estamos todavía esperando que llegue el día para poder inaugurarlo con el semáforo amarillo, cuando el semáforo amarillo se declare en esta Ciudad de México. Pero mientras tanto, quisimos hacer esta conversación. Ya son muchos años que llevamos platicando, Rubén y yo, la idea de exhibir su trabajo fotográfico con el que inició él como fotógrafo en los años 80, que a su vez era un trabajo que retrataba cierta escena cultural de esos años cuando éramos jóvenes. Y posteriormente, bueno, Laureana hizo una curaduría específica de ese archivo que nos interesaba, que se ha expuesto en distintos lugares y próximamente se expondrá en el Museo del Chopo. Mientras tanto, quisimos, como ya dije, abrir esta conversación, tanto de la escena de los 80 como del trabajo fotográfico de Rubén, entre nosotros tres. Hablaremos de su archivo, porque además hay mucho material que no entró a la exposición y tiene un valor en sí mismo, un valor artístico, fotográfico, que en retrospectiva se vuelve mucho más interesante y potente de lo que pudimos quizá haber sido conscientes en los 80, pero además retrata esa escena singular de donde surgieron distintos personajes que hoy ya son bastante reconocidos en la escena cultural y artística, no solo del país. Esa es la idea de haber abierto esta conversación para ir calentando motores, a llamar la atención de que próximamente se inaugurará la exposición de manera presencial cuando abramos la puerta en el Museo del Chopo, pero mientras tanto, además, esta charla tiene este valor por lo que ya mencioné. Rubén Ortiz es profesor de artes visuales en la Universidad de California en San Diego, tiene una muy larga trayectoria como fotógrafo, grabador y pintor, y a lo largo de los años ha producido cuerpos de trabajo en una variedad de medios, incluyendo películas y videos, automóviles y máquinas personalizadas. Su obra ha sido incluida en las colecciones del Museo Metropolitano de Arte y el Museo de Arte Moderno de Nueva York, en el Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles, en el Museo Nacional de Arte Reina Sofía de Madrid, en el Museo de Arte Contemporáneo de San Diego, entre muchos otros. Por su parte, la curadora de esta exposición, Laureana Toledo, es una artista visual autodidacta. Su trabajo explora las relaciones entre distintos medios y lenguajes, así como la asimilación de la cultura popular y nuestros modos de lectura de la misma cultura popular. Ha expuesto en solitario y de manera colectiva en espacios como Eastside Projects en Birmingham, en la Whitechapel Gallery de Londres, en el Museo de Arte Moderno de México, en Red Cat, en Los Ángeles, California, entre muchos otros. Ha gestado proyectos como curadora y en colaboración con Francis Salis, David Byrne, Lourdes Grobet, en fin, muchísimos proyectos. Laureana además ha tenido un pie desde quizá los 80, ahorita nos aclararás, Laureana, tanto en la escena artística como en la escena rockera inicialmente de México, y pues a lo largo de los años también de manera internacional, como muestra esta colaboración con David Byrne que ya mencioné. Laureana, bienvenida. Rubén, bienvenido. Qué gusto que encontremos Gracias, este Pacho. pretexto virtual Hola a para todos. hablar de algo que vivimos y de algo que gozamos, los 80 y el trabajo de Rubén. Hola. Pues, Bueno, Rubén, ¿cómo empezaste a retratar la escena de los 80? ¿Cómo fue tu aproximación? ¿Fue más por una curiosidad de registrar lo que sucedía en tu entorno o fue ya hecho plenamente con parte de una conciencia artística? Bueno, mira, voy ahorita a compartir la pantalla para pasar unas imágenes mientras platicamos y bueno, y vamos a seguir esta conversación. Entonces, mira, Pacho, a ver, vamos a poner aquí este asunto. Ok. Va a ser, quiero compartir con el público una charla un poco a la deriva, por donde nos lleve la inspiración y la forma aleatoria en que irán pasando las muestras del trabajo de Rubén. Sí, mira, bueno, respondiendo a tu pregunta,
Yo en realidad, digo, yo estaba estudiando artes plásticas, yo entré a la que en aquel entonces era la Escuela Nacional de Artes Plásticas, ¿no? De la Academia bueno, antiguamente la Academia de San Carlos, y en mi casa había un cuarto oscuro, y de chico alguna vez tomé una clase de fotografía con Lourdes Globet en la primaria. Y bueno, yo empecé a tomar fotografías porque quería encontrar imágenes para pues sobre todo para mi gráfica, para mi pintura, para documentar. No tenía yo mucha idea. Y bueno, y tan pronto empecé a hacer fotografía, pues me di cuenta que que era un medio suficiente, que no necesitaba, a veces, digo, no necesitaba justificarse de otra manera, ¿no? No necesitaba yo traducirlo a otra cosa. Y bueno, como verás, por ejemplo, en esta imagen, pues mis primeras imágenes, no, digo, las primeras fotos que yo tomaba, pues eran accidentadas, ¿no? Había accidentes, digo, yo no sabía mucho lo que estaba haciendo, pero de alguna manera también yo había trabajado con maestros como Mario Rangel, ¿no? Que bueno, que hacían gráfica experimental. En algún momento en la NAP me tocó trabajar con Aníbal Angulo, que daba también talleres de fotografía experimental. Entonces a mí, estos accidentes, pues yo no los veía como accidentes, yo los veía como que, por ejemplo, en este caso tenemos dos imágenes yuxtapuestas, porque se me había acabado el rollo y no tenía la última foto del final, no me daba el rollo, entonces pues yo forcé el rollo, lo rompí y se juntaron estas imágenes. Y bueno, y a partir de eso me gustó más la imagen, como díptico horizontal. Y bueno, y empecé a tomar fotos. Entonces resultó que ahí tomando fotos tenía yo tenía mis amigos, ¿no? El profesor Angel Dust, ahora profesor Angel Dust. En aquel entonces, pues le decíamos el Box. Y el Box se fue a vivir a Canadá. Yo tenía un amigo, Merodio, que me dijo, tienes que conocerlo, él es un artista anarquista. Y yo, bueno, para mí eso era muy importante, era muy significativo, entonces lo fui a buscar. Y pues bueno, un tipo muy excéntrico, muy talentoso. Y entonces él empezó a vestirse, empezó a diseñar su ropa y a hacer estas cosas. Y entonces acabé yo tomándole fotos a él y a sus hermanos, ¿no? Que venían de Canadá. Y bueno, y así empezó esta historia, porque de ese portafolio, de esas imágenes, las mandé a una bienal de fotografía, que se me hizo curioso, o sea, pues las mandé, y de alguna manera las fotografías fueron seleccionadas, ¿no? Les dieron una beca de producción, y, y en esta beca de producción, pues bueno, Graciela Iturbide le llamaron la atención, eh, y bueno, y de ahí que yo empecé, que empecé a tomar esto en serio, ¿no? Porque tenía que producir, tenía una beca de producción y yo no sabía ni cómo hacerle. Pues tenía amigos fotógrafos que indignados me decían, eres un idiota, ahora tienes que aprender, así no se imprime. Entre ellos Carlos Omonte, a quien también le agradezco mucho. Y bueno, pues me puse a trabajar y empecé a tomar y empecé a meterme a todo este mundo, ¿no? Con estos personajes que a mí me parecían fascinantes visualmente, ¿no? Me interesaba mucho, visualmente por un lado, pero conceptualmente también, te digo, yo veía esta idea de que de una como juventud anarquista, rebelde, tal vez muy romantizada de mi parte. Yo entendía el punk como una extensión del anarquismo, que no necesariamente lo era realmente, pero bueno, en mi fantasía lo era. Y entonces, bueno, pues empecé a encontrar todos estos personajes, ¿no? Algunos, pues me imagino que algunos de estos lugares los reconocerán, o algunos de estos personajes, ¿no? Pues mira, de entrada, yo quisiera preguntarle más adelante a Laureana cómo fue que se aproximó al archivo y cómo es que decidió qué exhibir en su curaduría. Pero ya ahorita, Rubén, que has tocado en tus fotos justamente la aparición de ciertos lugares emblemáticos y hoy mitologizados de los 80 y ciertos personajes, no sé si nos quisieras decir quiénes son también, sobre todo para la gente que nos vea que no lo vivió y no los reconozca, pero también la pregunta me surge, ¿fotografiabas o reventabas, Rubén? ¿Cómo le hacías? Porque son antros. Esta, por ejemplo, parecía ser la cocina del bar 9 y esta otra es el bar Tutti Frutti, ¿no? Sí, este es el Tutti Frutti, ese es Dani Yerna, ¿no? Pues nosotros le decíamos Dani Tutti Frutti, y Brisa, ¿no? Que realmente pues abrieron este sitio que fue el primer
yo le llamaré primordialmente club punk, porque era el único lugar donde realmente ponían música punk. Y pues manejábamos horas. Yo que iba desde Coyoacán, desde el sur, llegar hasta ahí era como los Warriors, era así como de Coney Island al Bronx. Entonces, pues cruzábamos toda la ciudad para llegar a este lugar mitológico, ¿no? Donde pues, poníamos música y habían tenían su rocola. El 9, desde luego, pues este otro lugar también que para nosotros fue importantísimo, donde pues era este club, este antro gay en la zona rosa, pero que los jueves hacían una noche cultural y entonces, bueno, pues todos entrábamos a este otro mundo, donde en aquel momento, en un México que era muy reprimido, no había espacios para que se juntara la juventud o donde se pusieran, no podías oír rock, no podías hacer nada, tener la libertad de entrar a este antro gay, pues pues era toda una transgresión liberadora, ¿no? Entonces, y además, bueno, había performance, habían todos los artistas, había toda esta escena que desde luego organizada por Rogelio Villarreal y Mongo. Y bueno, y pues en algún momento dado Rogelio me pidió que tomara fotos. Yo tomaba fotos y estos eran los personajes que circulaban por ahí, ¿no? Entonces así como... Y desde luego pues estas contradicciones, ¿no? Porque ves estos mundos en colisión, ¿no? Este personaje como new romántico, gótico, ahí al lado de las botellas de Peñafiel, ¿no? Eh, entonces, pues sí, digo, reventabas o tomabas fotos. Hasta la fecha, Pacho, no veo la diferencia. O sea, para mí hacer arte es una manera de divertirme también y de socializar. Sí. Pacho, yo digo, interrumpiéndolos un poco, es que me parece como muy, muy, muy importante lo que estás diciendo, Rubén, y poder como también decir qué era México en ese momento, es como parte de, ¿no? Yo no vería como tan distanciada la forma de tomar fotos, la forma de vivir, la forma de reventar con lo que sucedía en México, ¿no? Creo que es un momento en que, por las circunstancias, pues, en las que estábamos viviendo en la Ciudad de México, pues era justo después del temblor, digo, ahí justo está, no sé, el temblor, el mundial, ¿no? Y es un momento en donde muchas cosas empiezan a revolucionarse. Yo creo que también hay esta parte en la que gente pues que teníamos chance como de ver algunas cosas, o sea, como que en el contexto de la fotografía es que había mucho más experimentación o todo este acercamiento como más conceptual ¿no? A la fotografía, que no era, digamos, como la fotografía clásica de Álvarez Bravo, que veníamos como aprendiendo, ¿no? Todos en México. Entonces, como que de repente había un momento en donde se abrió eso, a la par que se abrió, digo, no sé, estos espacios también como tan eclécticos, donde era, digo, la escena pues en la Ciudad de México era muy improbable, pues, o sea, como que estábamos como gente del sur, gente muy punk, todos en el mismo lugar, ustedes los músicos, los artistas, los que nada más andaban paseándose ahí, y que creo que eso fue parte de esa riqueza, pues, o sea, como que tiene que ver mucho con ese momento en donde era como experimentar todo, pues, y que nos haya tocado también, además, como a esa edad, ¿no? Creo que añade como mucho más a esta cosa en donde, pues, ahorita uno iría como antropólogo a esos lugares y no beberías cuando vas a esos lugares o lo verías de otra forma, ¿no? Y en este momento, por ejemplo, también los lugares están más, pues, los punks van a un lugar, los fresas van a un lugar, no sé, ¿no? O sea, como que sí hay muchas más separaciones. En ese momento había 4 antros y había 4 grupos, entonces pues o íbamos o te quedabas en tu casa viendo las mismas 4 películas que pasaban en la televisión, ¿no? Entonces, pues creo que es muy importante pues como parte del asunto, del resultado y de la estética y de toda esta búsqueda, pues como eso que pasaba en la ciudad y que nos pasó un poco a todos, ¿no? No sé si tengo un poco de razón o no. ¿Qué opinan Bueno, ustedes? hay algo que dice Rubén de que no sabía lo que estaba haciendo. Eso me parece muy importante si tratamos de ubicarnos justamente en qué sucedía en los 80. Visto en retrospectiva, parece todo cobrar un sentido muy claro.
pero en la medida en que el trabajo de Rubén se ha legitimado, se ha validado, se ha visto y reinterpretado, resignificado 1000 veces ya. Pero en ese entonces, quizás Rubén, tú no sabías lo que hacías, pero sí sabías que no querías hacer. Y yo creo que esa era un poco lo que nos pasaba a todos. Y creo que también es lo que Laureana está queriendo decir. Sí sabíamos que no queríamos hacer, tú en tu caso, desde la cámara fotográfica, desde tu arte, otros desde la música. Sin embargo, yo sí planteo lo del reventón y tus fotografías, porque, bueno, yo, por ejemplo, sacaba fotos en Rocotitlán, pero llegó un punto en que cargaba mi cámara y ya no saqué más fotos. Me clavé en el reventón, digamos, ¿no? O también hay que pensar que en ese entonces la cámara no era un dispositivo tan accesible como hoy en día con los celulares. Entonces, eso sí también es una pregunta que me hago. Pero bueno, ¿tú cómo ves esta escena hoy en día, Laureana? Tan mitificada por medio de películas como Esto no es Berlín y bastantes interpretaciones, un documental que se quiere hacer sobre el Tutti Frutti. Hay cierta mitología que se está construyendo. Y sí, mucho, porque muchos de estos personajes acabaron siendo famosos. Pero aquí lo interesante es verlos justamente antes de que lo fueran y con toda esta épica de ir buscando un lenguaje y un destino propio que rompía con lo anterior. ¿Cómo ves esto, Laureana? Sí, sí, bueno, definitivamente digo, creo que también por eso es que estamos aquí hablando, exponiendo estas cosas, porque esto pasó a otro lugar, ¿no? O sea, como que trascendió pues ahí como a otro lugar, pues en tanto a la música, a la pintura. Sí, por supuesto, está romantizada, no sé, yo no sé qué tantas películas o cosas hayas o documentales acerca de la época de la ruptura, por ejemplo, pero me parece que ninguna, ¿no? Entonces, pues yo creo que también tiene que ver un poco como con los medios que estaban disponibles entonces, como las gentes que sí cargábamos la cámara y tomábamos fotos, ¿no? Y que no se nos olvidaba, pues, o que andabas ahí un poquito como... Pero también yo creo que, no sé, ahorita lo veo como en retrospectiva, pero yo creo que hay una parte en donde sí sentía uno que estaba como en medio de algo que estaba como medio huyendo y que era importante documentarlo. A mí, al menos a mí me parecía como que era importante que eso quedara fuera quien fuera, o sea, hay mucha gente de ahí pues que no llegó a nada, que se murió en el camino, que pudo haber sido mucho más importante, ¿no? Como Rubén Bautista, toda esta cosa que él empezó a hacer y como todos también como que montamos un poco como encima pues, de las cositas que se estaban haciendo, ¿no? Y definitivamente creo que así, la clave de lo que estamos diciendo es que no teníamos ningún lugar a donde ir, pues, o sea, no teníamos idea de qué hacíamos, no teníamos galerías que nos fueran a representar, no teníamos disqueras que nos fueran a grabar, entonces hacíamos lo que se nos daba la gana. En realidad, como que no lo estábamos haciendo para nadie más que para nosotros, para aprender, para, no sé, para, ¿no? Un poquito como intentar cosas y después ya íbamos a salir, pero no había esta cosa, o sea, la diferencia pues con las escenas de hoy, que ya son como muy deliberadamente, los jóvenes hacen cosas, y ya dije la palabra, los jóvenes, o sea, me estoy situando en el otro lado, hacen las cosas para exponer, para vender, para hacerla, para, ¿no? Los grupos, los demos, todas las fotos, el look de las fotos, o sea, aquí era como, que es lo que me gusta mucho de estas fotos de Rubén, que está llena de errores y que esos errores son increíbles, ningún algoritmo, ningún programa te va a causar esos errores, porque son errores que suceden porque se le cayó no sé, la Coca-Cola encima del equipo, porque ahí está, Marinés se movió, porque, ¿no? Las cosas, los cuentos que está contando, pues, de cada historia, pues tienen un porqué, no es nada más como de vamos a ponerle un filtro de que se vea ochentero, que se vea Super 8, que se vea, ¿no? Entonces, pues, eso, sobre todo, pues, es una cosa absolutamente valiosa, ¿no? Rubén, en términos formales, estaba toda esta búsqueda. Yo me atrevería a decir que para muchos de nosotros lo que hacíamos era un mentarle a la madre a lo que existía. No había espacios y nosotros creábamos o nos metíamos en los distintos espacios que tú has retratado. Pero también, sí, quizá, bueno, te lo pregunto, sí
existía esa necesidad también de afirmarnos y de mentarle la madre a lo que existía y no nos sentíamos representados en ello. ¿O estoy desvirtuando tu probable intencionalidad de aquel No, entonces? no, digo, ahorita es muy curioso porque en cierto sentido, digo, no sabía yo lo que hacía en términos de, digo, no sabía que había un sistema de zonas y que había cómo revelar y limpiar lo negativo. O sea, digo, te digo, controlar el contraste, todo eso no lo sabía. Lo que sí sabía era lo que quería hacer. O sea, yo sí tenía muy claro que documentar esto era crear cultura y que eso era muy importante. O sea, porque vivíamos un momento, según yo, muy importante. O sea, ahí es lo paradójico, ¿no? En cierto sentido me atrevería a decir, hasta muy pretencioso el proyecto, porque sí, yo veía las fotos, sobre todo de discos, porque no, en aquel entonces, pues te digo, no tenía, pero las fotos que veía yo en los discos sí eran de fotógrafos importantes, ¿entiendes? Yo veía a Patti Smith retratada por Mapplethorpe. Yo veía la portada de Exile on Main Street con fotos de Robert Frank y me acuerdo perfectamente de las fotos y me acuerdo de lo importante que eran para mí. Entonces, aquella foto de Robert Frank donde veo un personaje mexicano con una camisa de poliéster frente a una rocola, es una imagen que se marcó en mi subconsciente. Digo, hasta la fecha no sé si es mexicano, yo creo que es mexicano, a lo mejor es nativo americano, ¿me entiendes? Pero eso, de alguna manera, yo decía, y yo veía que nosotros íbamos a estos lugares, que estos lugares yo pensaba que eran importantes, que esta gente había que documentar, y de alguna manera, tal vez ingenua, crear esta como mitología, ¿no? De estos personajes. Y bueno, en ese sentido sí creo que había cierta conciencia, ¿no? Que había esa pretensión de hacer algo importante, aunque por otro lado, pues digo, pues con cualquier cámara, con cualquier lente, en cualquier circunstancia, o sea, con limitaciones, digo, desde tecnológicas, de presupuesto, en fin. Entonces sí creo que en ese sentido, digo, había estas como contradicciones, ¿no? Y bueno, pues de ahí que este proyecto es curioso, porque ahora que tú mencionas estas películas, o por ejemplo, otro ejemplo que para mí yo pienso mucho en él son los detectives salvajes, ¿no? Esta reconstrucción de un pasado que se vuelve importante, no tanto tal vez porque el pasado en sí era importante, pero es esta narración que se vuelve importante. O sea, Bolaños, el libro de Bolaños es muy importante. Yo me acuerdo de estos personajes que estaban fuera de las fiestas porque no los dejaban entrar, junto con nosotros, porque a nosotros tampoco nos dejaban entrar. Entonces veía a estos personajes con gabanes, nosotros los veíamos respectivamente, porque pues, yo los veía como hippies, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es que sí, que la reconstrucción de este pasado, esta reconstrucción, esta narración es ahí donde el artista, digamos, hace su trabajo. La diferencia es que, aunque esta edición que hace Laureana y esta exposición que hacemos es contemporánea, estas imágenes sí son índices de ese pasado. O sea, sí hay un diálogo con ese joven de 20 años que quería hacer que ya estaba creando este proyecto. ¿Entiendes? El proyecto no es digo, la edición es actual, el proyecto no es actual, el proyecto pues sí son en esa época, ¿me entiendes? Entonces, pues ahí es donde hay esta otra diferencia. Laureana. Bueno, yo sí, justo, bueno, ahí viene como el por qué y cuándo y cómo, ¿no? Que precisamente sale de una película que estoy yo haciendo con mi hermano, que es un documental acerca del punk en el DF, ¿no? 80s, 90s. Un poco como desde todas las visiones, ¿no? No sé, como desde el punk muy de barrio, el rebelde punk, hasta pues la gente de Size y esto, ¿no? O sea, como todas las gamas del punk. Y entonces en una ocasión estábamos en California y le digo, bueno, además de que Rubén es muy buen amigo y lo vemos cada vez que podemos, ¿no? Dije, pues seguro Rubén tiene cosas de ese entonces, pues tiene de estas 3, 4 fotos que yo me acordaba del Tutti Frutti, etcétera. Y entonces pues le dije, déjanos ver qué tienes y nos prestas para el documental, ¿no? Y esto pues digamos, un poco como que sirve porque
pues porque es un momento en donde casi nadie tenía como esta especie de forma de documentar las cosas, que estábamos como rascando de aquí y de allá para ver de dónde sacamos como fotos de los lugares, de los antros, pues no había celulares, no había nadie, tenía cámaras de video, ¿no? Entonces, bueno, pues buscando todo este material, llegamos al estudio de Rubén y pues al ver todas estas cosas le dije, oye, pues bueno, sí, préstame estas 4, pero pues deberíamos de hacerte una exposición, ¿no? Y entonces, bueno, pues un poco como la propuse para que se hiciera en el Centro Fotográfico, ahí en Manuel Álvarez Bravo de Oaxaca, y entonces nos pusimos pues ya un poco así como más en concreto, pues así como a hacer la exposición, a partir de pues de una búsqueda de justo de estas imágenes de entonces, y un poco, bueno, pues hablando yo con Rubén, digo, en la comunicación, pues, como la selección, pues sí tenía que ver mucho como con el error, con el, digamos, a mí estas cosas como tan, no sé, como que son de estas fotos que en ese entonces cualquiera hubiera mandado volar, esa foto no te lo hubieran, no publicado, ahora sí, y unos años después sí las publicaron, pero estas cosas que están hechas un poco así como muy, no sé, como yo y mis cuates haciendo cosas, o sea, como que creo que en el fondo ahí es donde las cosas más importantes y trascendentes salen, ¿no? Cuando está uno como, a ver, no tengo a quién poner, ponte ahí y a ver cómo le hacemos y qué sale, y pues acaban saliendo cosas interesantes por esta como cercanía, por esta forma de dialogar pues con el otro, ¿no? O sea, como que no es como que yo ahorita me pongo a fotografiar a los Caifanes, o sea, ahí ya hay como una distancia como muy, muy grande, ¿no? Pero en ese entonces la distancia entre los Caifanes y uno pues era mucho más pequeña, ¿no? Entonces también creo que, digamos, no era esta como por decir algo, no sé, la vez que yo vi a Saúl, lo sacaron después de la tocada y se fue ya en un coche porque él no puede quedarse ni un segundo en el estadio, pues, y ya no tuvimos chance ni de despedirnos, pues, ¿no? Entonces, bueno, cosas así, pues, ya no puede uno salir a las vías de Nonualco con Alfonso André a hacer fotos, ¿no? O sea, como de estas cosas. Entonces, un poco a partir de esa, pues como esa cercanía y de este juego, ¿no? Es que surge esto, un poco también jugando a la curaduría, a la selección y en el mismo espíritu, ¿no? De cómo se hicieron las imágenes y las fotos. Pero yo sí veo tanto en la actitud de las personajes que retratas y la nuestra misma como participantes de aquellos días, esa impetuosidad con cierta ira, que yo creo que en tus fotos se traducen en esas rupturas con lo formal, esas búsquedas, esa reivindicación del error. Por eso insisto, y me atrevo a insistir ahorita, a reiterarlo, porque también leyendo tus textos que publicabas, tú como artista además escribías y reflexionabas y publicabas además en La Regla Rota o en La Posmoderna, no sé si en las dos. Y había esa necesidad de decir, es que hay que ver más allá de lo que está pasando en México, en las instituciones artísticas. Están pasando muchas cosas en el mundo que aquí no sabemos. Y aquí mismo en esta escena subterránea están pasando muchas cosas que no hay manera de compartirlas fuera del underground, fuera de estos espacios que le arrancábamos a la noche. El Tutti Frutti, como dices, estaba en el norte de la ciudad, en el ático, escondido en un restaurante del dueto Carmela y Rafael. Eso es lo que se veía y nadie sabía que por la puerta de atrás en el estacionamiento había una puertita estrecha, subías al segundo piso del ático y ahí escondido estaba este antro del Tutti Frutti, por ejemplo, o el Bar 9, un lugar gay estigmatizado también por lo mismo, un lugar gay donde se juntan además con rockeros y con artistas conceptuales, en fin, yo creo que sí había esa impetuosidad muy cercana a la ira y a las ganas de que el mundo podía ser diferente. Y creo que también formalmente se refleja en tu trabajo, Rubén. No sé si, nuevamente, si estoy pervirtiendo la forma en que tú lo ves o lo viviste. No, sí, digo, desde luego, no todo esto que es relevante. Una cosa que también me llama mucho la atención es que era un momento de crisis, porque estaba el terremoto, como mencionó Laureana, ¿no? Que además era una crisis que, digo, el terremoto nos llevó a
a una manera digo, a un momento en el cual se empiezan a generar nuevas maneras de organización social, porque el gobierno, porque el Estado pues está desbordado, no puede resolver los problemas, ¿no? Entonces, hay como un momento autogestivo donde la gente sale a la calle, donde los jóvenes se pueden organizar. El terremoto lleva a la huelga de la Universidad del CEU que se gana, ¿no? Que de repente los jóvenes, pues ya el trauma del 68, pues hay una huelga que sí se ganó, que de alguna manera otra hubo un debate público. Hay otra crisis que también es una crisis que tiene significado ahora, que es la crisis del SIDA, ¿no? Cuando Ariana menciona a Rubén, pues Rubén muere de SIDA, ciertos artistas están muriendo de SIDA, críticos de arte están muriendo de SIDA. Entonces, en ese sentido, yo siento que este momento histórico, que además tal vez no es tan histórico, porque actualmente también estamos viviendo una pandemia, actualmente también estamos viviendo una serie de crisis políticas y sociales, ¿no? En aquel momento protestábamos por la invasión a Granada, como en algunas de las fotos que ustedes vieron, no sé, aquí las imágenes del terremoto, pero actualmente protestamos, pues hay estas protestas feministas o estas protestas de índole de brutalidad policíaca en contra del racismo, ¿no? Entonces, yo sí siento que digo, han pasado todos estos años, pero en ciertos sentidos seguimos en las mismas. O sea, estamos todavía intentando, tenemos estas crisis, te digo, enfermedades que tienen porque son problemas sociales, y tenemos estos problemas sociales, digo, el racismo, el sexismo, que tienen que ver con abusos de poder y situaciones de privilegio que seguimos luchando en contra, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo siento que estas imágenes siguen siendo relevantes, o al menos siguen estando en un diálogo con lo que está sucediendo ahora, ¿no? Y quizás el mismo hecho de salir de fiesta en la noche era un ponerte en riesgo. Estás hablando justamente del SIDA, de vivir la fiesta, sí, la sexualidad. Está el libro de Guillermo Sorno, que parafrasea a Henri Donadieu, el dueño del Bar 9, con la frase que da título al libro, morir todas las noches, o tengo que morir todas las noches. Quizás era una forma de vivir al extremo, y que me parece además muy interesante que lo asocies a lo que estamos viviendo hoy, en condiciones extremas, porque es una pandemia, bueno, también el SIDA lo era global, pero el confinamiento hoy en día es más extremo, aunque los jóvenes siguen saliendo, ¿no? Laureana, ¿quieres comentar algo? Pues un poquito nada más acerca de todo esto que está hablando Rubén. Me parece como muy importante el contexto, por ejemplo, de La Quiñonera, ¿no? O sea, hablando de Rubén Bautista, pues que al final era donde Rubén tenía su estudio, ¿no? Y era una casa de estas gentes, o sea, un poco como hablando de esta especie de precariedad de los lugares, la necesidad de la gente, ¿no? O sea, la casa de Néstor y Héctor, y había, digo, yo me acuerdo que el Taca vivía en la alacena, ¿no? En lo que hubiera sido la alacena de la casa, y esta forma como también de convivencia que pues acababa siendo como un lugar como muy de confluencia. Y sí, por supuesto, hay un paralelismo muy, muy fuerte, pues, como con lo de ahora, pero yo diría que igual hay una especie como con la desventaja de que ahora tienes acceso a todo, ¿no? O sea, en ese entonces no teníamos acceso a nada, entonces había que inventarnos eso, había que inventarnos estudios de artistas, había que inventarnos, tú empezaste tocando una batería de 2 tamborcitos, ¿no? Yo agarraba, no sé, la cámara, una que me regalaron, y pues con eso inventabas así, forzando rollos de 400 a que fueran de 1600 o de no sé cuántos miles para poder fotografiar en la noche. Y creo que eso, digamos, como que pone una distancia ahí, como también como con los medios, con la clase de información, pero también como que yo creo que había una forma como muy, digamos, a diferencia del COVID, de la COVID, pues está muy estigmatizado el SIDA, y está como muy, o sea, era como una forma como de empujar todo mucho más, ¿no? O sea, como de que también ahorita no se puede, digamos, como que cómo se pone uno como a defender y a radicalizar nada, pues, con respecto al COVID, o sea, tu derecho a estornudar, ¿no? O sea, digo, entonces hablaba de una sexualidad, hablaba de una libertad que no existía. Entonces, bueno, hay muchas cosas muy, muy
similares, pero también creo que hay cosas donde se gana y donde se pierde, y que creo que está muy bueno como poder evaluarlo, compararlo y ver, o sea, como que oigo a Rubén hablar y digo, puta, ¿qué va a salir de esto, no? O sea, ¿cuál es lo que, o sea, dónde empieza ahorita la gente a reaccionar, a proponer, ¿no? ¿Dónde empiezan a surgir todas las cosas como surgieron entonces? Rubén, háblanos de esta foto, que me encanta, por 20,000 razones. ¿Quiénes son? Esta foto, pues es Mario Lafontaine, ¿no? Es el grupo María Bonita, que es pues para mí era un legendario, ¿no? Un grupo súper underground. En este caso, en esta encarnación de María Bonita, vemos a Mario Lafontaine y a Guillermo Santamarina, ¿no? El Tinlarín, que mucho se ha dicho que fue el primer punk en México. Guillermo, esta foto se me hace muy divertida, no entiendo por qué Guillermo está vestido como de vasco, no sé, como de campesino español, y Mario pues de cantante de soul, ¿no? Mario también tocaba mucho con su hermano Mateo, que también aparece en varias fotos. Cada dos. Década que acabó siendo después década 2, ¿no? Uno de los pioneros de la música electrónica. Mateo, Recién fallecido. recién fallecido, ¿no? Pues él, me acuerdo conciertos donde él salía vestido de cura y tenía a Mario encadenado, ¿no? Y Mario se arrastraba en el suelo, vestido de mujer, y cantaban una versión de La Muñeca Fea de Cricri, y una cosa tremebunda. Digo, la verdad es que en mi memoria no he visto yo performances, digo así, esto era una cosa tremenda. Entonces, muy underground, digo, pero como tú dices, como Laureana dice, pues no había manera de grabar discos, no había manera de salir en el radio, entonces, pues, ¿qué sentido tenía censurarse, no? Autocensurarse. Entonces, pues estos hacían cualquier cosa. Bueno, yo te complemento lo que dices, que María Bonita es uno de los, al menos de lo que yo conozco, uno de los dos grupos gay dentro de la escena rockera mexicana, que es María Bonita y Música y Contracultura, de Humberto Álvarez, que reivindicaban abiertamente el ser gay. Lo menciono porque en otras escenas de otros países, pues hubo justamente escenas de rock gay muy, muy claras, y en México esta es una excepción. Y por su parte, Guillermo Santamarina, hoy pues artista y curador ya muy reconocido, también trabajaba en el grupo de performance y rock Pijamas a Gogo. A ver, ¿esto dónde es, Rubén, esta foto? Creo que es en casa de Paloma Díaz. Sí, ¿verdad? Por las imágenes de atrás. Sí, creo que es en casa de Paloma Díaz. Digo, exacto, hay una cosa ahí de Paloma allá atrás, ¿no? En el centro es una de sus caras. Que también se hacían fiestas ahí frecuentemente, pareja en algún momento dado de Alfonso André, baterista de las insólitas imágenes de Aurora. Entonces, insólitas. Algo que mencionaste, Laureana, era el acceso a la información y a los recursos, que era justamente un problema para nosotros, a diferencia de hoy en día que con internet puedes distribuir tu disco un segundo después de haberlo grabado en tu recámara, ¿no? En ese entonces, tener una consola para grabarte era inaccesible. Me recuerdo que Maldita al principio íbamos a grabar un cassette en una consola de 4 canales en la sala del departamento de un conocido, y eso era ya un logro, tener acceso a esta consola y poder imprimir 500 cassettes era nuestra utopía. Por lo mismo, no, a diferencia de lo que sucede hoy en día, no había dónde ir. Es decir, dice Rubén, yo sabía que estábamos viviendo algo importante, pero esa importancia no se fraguaba o valoraba como hoy en día en términos de un futuro probable. Es decir, por ejemplo, Maldita Vecindad no podía aspirar siquiera o soñar o fantasear con grabar un disco. La utopía era grabar un cassette. En el área de las prácticas artísticas, bueno, no había una zona MACO, no había un MUAC, ¿no? Entonces, la alternativa la creábamos nosotros en ese underground. Y con esa dignidad, orgullo o incluso arrogancia es justo lo que iba a decir, sí. que teníamos todos nosotros, de sentirnos en el camino correcto, aunque era un camino que no sabíamos a dónde llevaba. Es decir, no abrías un espacio cultural alternativo para posicionarte en un mercado o en un circuito, puesto que no existía el mercado ni el circuito. En ese sentido, La Quiñonera, que hoy en día es un referente de un espacio cultural alternativo,
no fue un espacio que se abrió programáticamente con un objetivo y una meta a mediano y largo plazo. ¿Cómo fue, tú que estuviste ahí, Rubén, que se le fue dando forma a lo que hoy se conoce como el proyecto La Quiñonera o el espacio de La Quiñonera? Ya mencionaste a Rubén Bautista. ¿Cómo llegaste tú a vivir ahí y cómo llegó Rubén? Mira, en aquel entonces yo estaba buscando un estudio, porque no había, como dice Laureana, no había espacios de estudios. La Ciudad de México, a diferencia de otras ciudades, yo que sé, como Nueva York o Londres, yo que sé, que hay ciudades que tenían sus barrios industriales y que estos barrios industriales se abandonan y de repente hay rentas bajas y hay espacios industriales accesibles. Pues en México esto no se podía dar porque en primera no se abandona, ningún espacio se abandona en la Ciudad de México, está todo saturadísimo y los espacios industriales están muy lejos de las zonas residenciales, ¿no? Digo, están al norte de la ciudad, están lejísimos. Entonces, pues yo no sabía, no, buscando un estudio, yo iba a rentar un aparador, yo ya no sabía ni qué inventar, porque además tampoco tenía el dinero realmente. Entonces, pues un amigo, mi amigo Marcial me dice, no, pues los Quiñones tienen una casa abandonada, viven en una casa abandonada. Todos los Quiñones se vuelven estos personajes así como de película de El Castillo de la Pureza, ¿no? Que vivían en esta casa abandonada, y donde pues ahí vivían, ¿no? Y pues pintaban en la pared y bueno. Entonces voy a la casa y hablo con ellos y les digo que sí, pues que necesito un estudio. Y me dicen, bueno, pues vente a pintar. Y pues me voy allá a pintar y yo pues era un poco mayor y yo estaba en la Academia de San Carlos, entonces pues había la idea de que yo podía enseñarles algo, ¿no? Bueno, al menos yo sabía cómo entelar un cuadro y dónde comprar el acrílico. Y bueno, pues les pasaba acrílico y esto y empezamos a pintar y empezamos a hacer cosas y eventualmente esto se fue abriendo, entraron otros artistas, Mónica Castillo, Diego Toledo, el Taca Fernández, como dice Laureana, Donald Cuny, Claudia Fernández, desde luego. En fin, entonces, y luego invitamos a Rubén, porque Rubén venía de Europa y no tenía, digo, en México pues estaba haciendo cosas en el Museo de Arte Moderno, pero no le daban, pues digo, tampoco tenía, quería hacer cosas más audaces, ¿no? Quería hacer exposiciones de escultura, que nadie hacía escultura, todos intentábamos hacer pintura salvaje. Y pues salió con que no, pues es que en la casa hay un jardín, ¿por qué no hacemos esculturas, no? Digo, aquí hay un dibujo de Rubén ya muy enfermo, ¿no? Enfermo de SIDA. Este es un sketch que hice de él cuando ya estaba él en su, bueno, muriéndose en su departamento. Entonces bueno, pues lo invitamos y se hicieron estas exposiciones legendarias donde llegaba Francis Alice y ponía un barquito en el pozo del lugar, había performances con del Sindicato del Terror, unos conciertos ahí dementes con encuerados y bisteces y los perros comiéndose los bisteces. Digo, era un desquicie. Y eso es justo, perdón que te interrumpa, pero eso es justo como la exposición que sale en Aquí no es Berlín, ¿no? O sea, como que sí rehacen. Lo que pasa es que sí dan unas explicaciones así como de, sí, Francis Alice es un artista belga muy interesante, que tal y tal y tal. Nadie hablaba de eso, ¿no? Así como en esos términos. Era un artista muy interesante. Francis era un artista muy interesante, pero nadie lo describía así, ¿no? O sea, no, bueno, porque de hecho él era un arquitecto. Él era arquitecto. Sí, sí. Yo me acuerdo que yo fui a su estudio y me dijo, oye, ¿tú crees que yo podría hacer que? Pues sí, vente a la Quiñonera y ahí, entonces, digo, sí, es muy curioso en la película, porque la película a veces así como 10 años de anécdotas pasan en una noche, ¿no? Pero, exacto. Sí. Pero bueno. Pues cierta impostación desde mi punto de vista. Los interrumpo brevemente para invitar a quienes nos escuchan que pueden hacernos preguntas por la página de Facebook del Museo del Chopo, que es por donde entiendo nos están viendo. Ya hay bastantes comentarios, los leeré más adelante, pero preguntas también nos pueden hacer. Sigan comentando. Sí, no, vaya, no se hablaba como si fuera Francis Alice un artista consagrado, reconocido, era un cuate, que hacía cosas interesantes, ¿no? Como Rubén era otro cuate
que estaba pues mentándole la madre a todo mundo con su trabajo, ¿no? Pero no Ahora, era... y sí, pues por ejemplo, sí había como esta cosa como de la experimentación. Ellos eran más grandes, ¿no? O sea, como los que tenían los estudios grandes en la Quiñonera, Rubén, Mónica, Diego, ellos eran grandes, eran los que sí tenían luz en sus, en sus cuartos, ¿no? O sea, los demás es que sí estaban ahí como durmiendo con los perros, y, o sea, sí era una cosa como tan fascinante, pues ahí yo ahí fue donde los conocí a todos, ibas al cuarto del William, ¿no? Que era como un vampiro ahí que vivía todo el día en el cuarto oscuro. Entonces era como ¿qué es este lugar, no? A veces Ustedes sí maloliente. ya tenían galería, ¿no? Ustedes se exponían ya en la OMR, ¿no? Tú, Diego, no sé, o sea, como que, bueno, Néstor también estaba ahí, pero todos los demás estábamos ahí como un poco nada más jugando, ¿no? Ahí alrededor. Es que, es que sí, a mí es muy curioso porque ya en los 90s, que con la globalización, cuando las cosas se empiezan a consolidar y ya hay una estructura, ¿no? Y ya los espacios consiguen becas, digo, Temístocles consigue una beca y yo qué sé, la panadería pues ya tiene una estructura y también consiguen una beca. Esto sí era como el caldo primigenio, ¿no? Era el caldo En primigenio, muchos sentidos, sí, sí. porque además sí era una cosa sucia con bacterias. Digo, este, sí, no, Digo, bueno, hubo un día que no sé qué perro le dio, había 40 perros y alguno le dio un moquillo horrible y tuvieron que sacrificarlos a todos y había un hoyo gigantesco lleno de perros no, sí, enfermos. sí, no te quiero ni decir. Luego, o Bueno, sea, terrible, porque tenías esas pandemias ahí de los perros y estas cosas, y de repente te hablaban por teléfono y decían, van a venir unos turistas de Texas, va a venir Glenn porque lo invitó Rubén Bautista y viene un astronauta, un actor porno y Michael Tracy. Y a ver si limpien, saquen los cuadros y escondan las latas de cerveza porque van a venir, y hay que invitarlos. Y ahí nos tienes Claudia haciendo un ponche ahí, sin hervir el agua, que yo dije, no, pobre, lo vamos a mandar a todos al hospital. Eh, pero Oigan, sí, pero hoy día pues ya habría un administrador del espacio alternativo que se encargaría de la limpieza y las redes sociales del lugar, ¿no? y bueno, ¿qué tanto ustedes estaban pensando que estaban forjando una carrera o estaban, por el contrario, viviendo una vida en el extremo, que era el pretexto para crear? En el caso mío, no había posibilidad de forjar una carrera. Era vivir la vida extremo y protestar políticamente en una especie de activismo cultural post-terremoto, con descreimiento de cualquier forma de organización política convencional. Para ustedes, estando en la Quiñonera, o tú misma, Laureana, que ibas, ¿cómo vivían eso? Para mí ir a la Quiñonera era ir al Reventón y era una experiencia inmersiva porque era tocar o escuchar tocar a otros, ver la exposición que habían hecho no los artistas famosos, sino los cuates que están diciendo lo que queremos que se diga o lo que compartimos y no sabíamos que se podía decir. Y desde luego conocer banda, conocer gente, irrumpir, tratar de meterte porque pues se cobraba en la Quiñonera, si mal no recuerdo, y no teníamos nunca dinero. Y desde luego, bueno, ligar, vivir el reventón en el amplio sentido del término, pues. No había esa contradicción. ¿Qué era más importante? Pues vivir esa vida con ese sentido que ustedes le daban o la conciencia de forjar una carrera. Pues yo te diría que yo estaba mucho más joven, entonces yo sí estaba nada más ahí como reventando, ¿sabes? O sea, como que a mí me faltaban muchos años para empezar a pensar en mi carrera, yo estaba ahí como con una cámara para acá, para allá, documentando y punto, ¿no? O sea, como tanto en la escena de Rubén como en la escena tuya, ¿no? Y ya después empecé pero bueno, es la ventaja como que yo no tenía que plantearme eso, a mí ya iba a estos lugares y pues no sé, estaba ahí, pero yo, digo, soy bastante más joven y empecé muy tarde, pues también, o sea, como las dos cosas juntas. Pero bueno, no sé, ese es en mi caso. ¿Tú, Rubén? no, digo, yo fui ahí porque sí quería un estudio. O sea, yo sí necesitaba un estudio.
y el estudio sí quería que, o sea, inclusive la discusión, al principio pues era un caos. Un día estábamos pintando los Quiñones y yo ahí, y estos se empezaron a aventar las pinturas a la cabeza, y yo ahí sí dije, espérense, o sea, aquí sí está mi obra, o sea, no sé. Y ahí sí fue donde, cuando ahí sí se empezaron a establecer reglas de sí pagar renta y todo. Digo, yo sí, digo, no, es que no había, no sé qué decirte, Pacho, porque no había un blueprint, no había un plano de cómo hacerla. Entonces, pues, pero yo sí quería ser artista. Yo sí quería, digo, no sabía cómo, o sea, los sistemas de validación eran locales, no había esta posibilidad ay, pues me voy a una galería en Nueva York y voy a ver si me invitan a la Bienal de Venecia. Digo, eso pues no sabía yo cómo. Digo, sabía que estaba Julio Galán exponiendo fuera. Lo mismo puedo decir de mis compañeros cineastas. Digo, estos no querían hacer documentales en Super 8, querían hacer películas de ficción. Digo, Pero pues no tanto que todo el sabía. mundo se fue de México, ¿no? O sea, digo, tú te fuiste de México, Gabriel Orozco se fue de México, el Chivo se fue de México, Cuarón se fue de México, o sea, todos salieron a buscar fortuna a otro lugar, ¿no? O a buscar eso en otro lugar. Sí, porque no sabíamos cómo, no había un modelo, los modelos pues, los fuimos acá, o sea, por ejemplo, yo tuve una beca Fulbright, o sea, yo de todos esos tal vez yo sé una ruta más, la más, pues, disque académica, pero aún así era una ruta loca, o sea, yo tuve que venderme a la Fulbright como en relación a NAFTA, o sea, como si fuera una cuestión diplomática, social. O sea, yo salí como una especie de diplomático a representar a México durante NAFTA porque no habían becas para artistas. O sea, yo no entré, o sea, no había para artistas en aquel entonces tenías que inventarte ahí una función social de otro tipo. Entonces, pues, dijo, salimos con diferentes maneras improbables, y bueno. Siguen fuera también, ¿no? Esa es otra cosa que es muy notoria, pues todos ustedes de estos casos que mencioné siguen fuera. Sí, estamos fuera. Digo, para mí, yo me siento muy raro, porque estar en Los Ángeles, para mí, en cierto sentido, estoy más cerca de México aquí que lo que yo estaba en Coyoacán. Te voy a decir una cosa, porque Eso sí, aquí eso tengo sí. un México más plural, más completo, es de la República. Aquí estoy más cerca de Jalisco, de Oaxaca, de Zacatecas, de Baja California. En la Ciudad de México estaba yo, era un mundo muy centralizado. Pero bueno, efectivamente, pues digo, sí. Y es algo que me parece raro, porque digo, no sé, yo lamentaba, a mí me molestaba mucho cuando la gente se iba de México. Y ahora yo estoy aquí, digo, pero me molestaba mucho. Me sentía que, ¿cómo vamos a hacer esto si alguien se va? Y ahora pues digo. El Box es el que está en esta foto, que también se fue, vive en Barcelona. Bueno, ellos se fueron Sí. muy, muy tempranos, fueron de los Desde el primeros que se fueron. 32, Sí. ¿no? Desde la devaluación del peso, ¿no? Ajá. Sí. Sí, pues yo lo que trato, sí, desde luego había un saber, los artistas o músicos, pero no con el aura de la fama tal como hoy existe su posibilidad. Hay una película que se llama Venda Bilili sobre unos músicos callejeros del Congo, parapléjicos además, y que de pronto llegan unos documentalistas europeos, los graban y obtienen la posibilidad de grabar un disco y de girar por Europa. Y entonces empiezan ellos a hablar, músicos callejeros parapléjicos, en la posibilidad de la fama, pero la fama no es lo que nosotros creemos que es la fama para nosotros. La fama para ellos era la posibilidad de comprar un colchón donde dormir, ¿no? Entonces yo sí creo que había otra escala en los 80, en toda esta escena que estás retratando, y donde además había personajes como esta, que pues digo, estaba el Chivo Lubevsky, estaba mucha gente, Francis Alice, ya lo dijiste, pero también otros que no fueron famosos, pero que fueron importantes, ¿no? Como esta foto que estás mostrando ahorita, no sé si nos quieras contar, o esta otra con el Chivo en una manifestación, que también las marchas eran muy importantes. Sí, este es el Chivo Lubezki en una marcha. Este es Lula Latapí, Lula, que tenía un grupo que se llamaba Las Flores del Mal. Y a mí me intrigaba muchísimo, ¿no? Ella
Katia Shkolnik, ahora vive en Monterrey. Y Lula, bueno, digo, yo me acuerdo porque alguna vez con ellas me invitaron a comer sushi. Yo no tenía ni idea de lo que era el sushi. Esta idea de comer pescado crudo en aquel momento para mí era así lo más pornográfico del mundo, francamente, por describirlo de alguna manera. Entonces, pues yo las veía como unos personajes sensacionales, ¿no? O sea, pues digo, si ellas sabían del sushi, es que sabían cosas, bueno, me abrían un mundo, ¿no? Y bueno, pues Lula, no sé ahora dónde esté, le he perdido. A muchos de estos personajes sí les he perdido el rastro, algunos los sé más o menos por dónde andan. Como dice Laureana, digo, ahorita ustedes están, los ejemplos que hablamos de gente que pues salió del país y hicieron ciertas cosas, otros que no. Digo, algunos personajes tuvieron unos finales muy trágicos, ¿no? Además, sí. Colombina, ¿no? La asesinó, parece que murió asesinada por un novio ahí, que gángster, que traficante, no sé qué. Otro ejemplo terrible, pues es el ejemplo de que también está en las fotos, es de Natasha, ¿no? Fuentes, en fin, digo, pues sí, también hay unos personajes muy trágicos. Rubén, vamos a tener que ir cerrando. Voy a, si quieres, mientras buscas las últimas fotos para cerrar, leo algunos comentarios. Brisa Vázquez, del Tutti Frutti, nos manda saludos. Silvia Saldaña, que también está en esa escena, nos manda saludos. Pilar Santigold, Sin Medios, Jane Foss, Fernando Rentería Martínez, Pilar García, Amparo Mena, dice, la Quiñonera en los últimos años dio también cobijo a la escena musical de la ciudad como el festival Los Grises, no conozco yo. Si hay preguntas, si quieren ponerlas en el Facebook. Este es un libro que acompaña la exposición, ¿no? Sí. ¿Quieren Sí, platicar de ello? es un libro que acabo de sacar con el Taller California, se llama, que es Lorena Gómez Mostajo. Y es un libro que de alguna manera, en aquel entonces, la manera en que distribuíamos muchas veces las fotos era, hacíamos flyers en papel fluorescente, ya sea para anunciar grupos o simplemente para regalarle a los amigos, mandarlas por correo. Entonces yo las imprimía en papel fluorescente, ¿no? Y bueno, pues este libro de alguna manera pues retoma eso, ¿no? Entonces es un libro impreso en risografía, pues no son las fotos de plata sobre gelatina, así, miradas con selenio tan bonitas que se van a ver en la exposición, pero es un libro que pues es un libro accesible, es un libro que según yo retoma también esta idea de la neográfica, ¿no? Que estos de los artistas de mis maestros, ¿no? Felipe Ehrenberg, Mario Rangel, ¿no? El grupo Suma. Entonces esta idea pues en aquel entonces esto hubiera sido hecho con mimeógrafo, ¿no? Lo hubiéramos hecho con mimeografía o en fotocopias. Ahora pues está hecho con la Riso, que tiene un poquito más de calidad. Pero pues sí retoma eso, ¿no? Y sí, vamos a ponerlo ahí, ¿no? Porque también otra vez una manera independiente de hacer las cosas. Digo, en algún momento se pensó la idea de sí hacer un libro bien con estas fotos, pero pues era costoso y bueno, entonces pues digo, hicimos esta cosa que me parece que es un libro muy bonito, muy artesanal. Otra cosa que les iba a decir, este libro en particular tiene este poema de Mariano Villalobos, que es el baterista de Los Pellejos, que a mí me encanta, me gusta muchísimo cómo escribe. Y es un gran grabador y pintor que fue alumno de Aceves Navarro. Sí, es un artista al cual yo admiro mucho. Entonces él escribe este poema desquiciado que además después Roberto Tejada traduce al inglés. Pero quisiera yo decir que he tenido que también también quisiera enseñarles esta foto que estaba en el PowerPoint, que Doña Pancha, ¿no? Porque también tuve la oportunidad de presentar estas fotos en Guadalajara en relación al Festival de Doña Pancha, y de ahí diseñamos esta imagen que acabó siendo el cartel y luego hicimos hasta camisetas. Pero creo que mucho del espíritu que hay en estas fotos
existen cosas como esto, ¿no? Como el Festival de Doña Pancha, el Muerto de Tijuana, por ejemplo. El Muerto de Tijuana para mí, digo, ese hubiera sido obviamente hubiera estado en la Quiñonera central. Es como un personaje tardío que pudo haber pululado por ahí, ¿no? Pero bueno, entonces... No, yo creo que ahora incluso es muy interesante, Rubén, como toda esta cosa, como es mucho más fácil el do it yourself, que hay muchas cosas que están sucediendo, ¿no? O sea, como que tú ahorita puedes agarrar, filmar con tu teléfono, recortar en tu máquina y ya tienes una cosa. Digo, un poco es como mucho más generalizado, pero hay muchísimas formas. Ahorita a cualquier lado que vayas hay millones de fanzines, tal, es mucho más fácil y accesible, pues, hacer todas estas cosas que creo que puede dar paso a una cosa muy interesante, pues, o sea, los videitos, las fotos, ¿no? Las autopublicaciones, autograbaciones. Sí, y con eso quiero invitar a la gente también que vea el ciclo de películas experimentales, ¿no? que tiene el Chopo, y que, como dice Laureana, en aquel entonces era imposible. O sea, estas películas ahora las pude digitalizar y las podemos ver. Imagínate, en aquel entonces yo las filmaba, pero no había manera para proyectar eso. Con el Chivo Lubeski tenemos esta película Como TV, que junto con el Chivo queríamos hacer videoarte, pero no había manera, no teníamos el equipo. Entonces, esa película pues es un delirio, porque es un intento de hacer videoarte en Super 8. Entonces, grabábamos en una casetera VHS y luego lo filmábamos en Super 8 y al Super 8 lo coloreábamos y lo pintábamos y lo cortábamos, ¿no? Y pues es una cosa ahí muy experimental, muy loca, que pues a mí me gusta mucho. La primera película del Chivo Lubeski, ganador de 3 Óscares, y pues ahí está ese experimento, ¿no? Entonces, a mí me gusta, digo, yo esas cosas, esa artesanalidad, ¿no? Y esa cosa rudimentaria y precaria, pues para mí significa mucho, ¿no? Porque significa el deseo de hacer algo. O sea, con todas las limitaciones que habían. Yo justo iba un poco a eso, Rubén, que es que todo este trabajo, pues, y ver tu archivo y ver tus cosas, o sea, creo que inspiran muchísimo, pues, a abrir como una posibilidad de que, o sea, un poco como quien vea eso, decir, puta, pues, voy a hacer las cosas, punto, ¿no? O sea, más allá de cómo se vea, cómo salga, cómo no tengo los medios, hay que hacer las cosas, ¿no? Yo creo que eso es algo muy, muy importante de esto, pues, que estamos viendo en tu trabajo, es como pues hacerlo y punto, ¿no? O sea, como decía Johnny Rotten, solo hazlo y luego ya ver qué pasa, ¿no? Sí, sí, digo... Hoy, todo el día de hoy se va a poder ver a través de la página del museo, estarán los links para el canal de YouTube de las películas que estás mencionando, Rubén, como TV, Leda y el Cisne y El Eterno Retorno. Que por cierto, cuéntanos también antes de cerrar por qué se llama así la exposición. También quiero saludar a Humberto Álvarez, justamente de MSC, que nos está mandando saludos. Y Víctor Berliguel nos pregunta si se puede conseguir el libro, pero creo que es ejemplar único, ¿no? No, el libro sí se puede conseguir. Hay un link. A ver, les voy a pasar aquí pues este es el link, ¿no? Si se busquen Taller California, y en el Taller California se puede conseguir. Apúrenle porque es una edición muy pequeña. Solamente hay 100 ejemplares, están firmados, cuesta $40. Y pues digo, la verdad es que es la única obra que yo he hecho que mis amigos pueden tener. Porque el mercado del arte, pues digo, mis amigos comprar una pintura, yo no podría comprar una pintura mía, la verdad. No puedo. Y me cuesta, las obras que yo tengo, las tengo porque las he intercambiado con amigos. Esto es una cosa hecha, es muy artesanal, y sí está hecho, y sí se puede, pues digo, es relativamente accesible, ¿no? Cuesta lo que te cuesta un catálogo de arte, pero a diferencia de un catálogo de arte, pues tienes una obra firmada y artesana y hecha a mano, ¿no? El link, pues les digo, busquen el Taller California, se presentó en Printed Matter en Nueva York, que es lo que me gusta mucho de estas publicaciones alternativas, que son accesibles, son accesibles, ¿no? Yo, desde luego, pues no es una edición muy grande, porque pues es todo muy artesanal, pero bueno, entonces aquí está el link.
yo me imagino que vamos a tratar de guardar algunos ejemplares para cuando se presente la exposición en el Chopo, ¿no? Y para llevar a México. Ya está el link de Taller California en el chat de Facebook. Ah, Queremos ir cerrando, Laureana, el nombre del título, ¿por qué se llama así? Bueno, digo, ya al final ya me perdí un poco en dónde quedaron Jesús y los mutantes, pero por ejemplo, la carpeta que se llama Mexipunky, que es el nombre de la exposición en Oaxaca, yo insistí mucho en que se quitara el sufijo, el prefijo punk de la exposición a la hora de llegar al Chopo. Entonces, pues fue, porque tiene otra connotación. El punk en el Chopo no es lo mismo que el punk en cualquier otro lugar, ¿no? O sea, es muy, muy específico. Y entonces, bueno, pues retomando de ahí la pieza del Eterno Retorno, que además pues me parece que ahorita estamos justo como dando una vuelta, ¿no? O sea, otra vez ese retorno a ese lugar, a esas historias, a esa estética, digo, es una vuelta más pues un poco de este ciclo, ¿no? Como exponerlo en el Chopo, o sea, yo curando, bueno, seleccionando las cosas, tú siendo el director del Chopo, o sea, me parece que es como una especie como de vuelta bonita, ¿no? Ahora, Jesús y los mutantes, pues me imagino un poco por qué, pero que cierre Rubén con eso. Sí, Jesús y los mutantes, la exposición original se llamó Jesús y los mutantes. La exposición original en el centro, en el Consejo Mexicano de Fotografía, de la cual estoy presentándoles la invitación. A mí me gustaba mucho esta invitación, la diseñó Mateo Lafontaine, que pues tiene aquí, como pueden ver, era según nosotros un diseño posmoderno, y se llamó Jesús y los Mutantes. Se llamaba Jesús y los Mutantes porque el primer grupo del profesor Angel Dawes se llamaba Jesús, se llamaba Jesus and the Mutants. Entonces cuando llegó Paco a México, ¿no? Y andaba ahí con sus hermanos y le tomaba yo fotos. Porque además quiero decirles una cosa, ahora tú te puedes pintar el pelo de rosa y salir a la calle y no pasa nada. Cuando Paco salía con su mohawk y sus ropas y sus cosas, nos tocaban el claxon, se paraba el tráfico, en el mall se salía la gente de las tiendas para vernos, o sea, era un espectáculo realmente. Entonces, pues me gustaba, digo, Jesús y los Mutantes, ¿no? Porque el ensayo eran él y sus hermanos, ¿no? Eran Jesús y los Mutantes. Sí. Íbamos en la prepa juntos y creo que éramos los únicos con pelo largo. Siempre andábamos solos. Porque ni él ni yo nos hablábamos frecuentemente. Rubén, Laureana, muchas gracias. No, a ustedes, qué padre plática. Podremos seguirnos 20 horas aquí, Sí, seguro. sí. Y también faltó ver mucho de tu material, Rubén. Yo creo que podremos ir pensando más charlas de estas. Ojalá en una de esas alguna presencial en el museo, ya cuando se haya abierto la exposición. Sería padrísimo, sí. Tú estés visitándonos y que podamos además concluir con una cerveza en algún lugar. Sí, desde luego. No, fíjate, si logramos hacer eso, tengo que escanear más material. Acabo de arreglar el escáner. Es que ya ni el escáner, hasta el escáner mismo es obsoleto, ¿me entiendes? Ya los escáneres de negativos, el que yo usaba, el que yo uso, el Nikon Coolscan, no sabes lo complicado que fue volverlo a echarlo a andar. Tuve que conseguir aquí un amigo, bueno, un colega técnico ahí, experto, que inventó una manera para usar un programa para volver a usar. Es que ya ni escanear se puede. Pero bueno, vamos a escanear más material y vamos a presentarlo desde luego. Sí. Pero sería padrísimo poder sentarnos y, digo, sí. A mí me faltó mucho como anecdótico, ¿no? O sea, como que nos clavamos mucho así como, pero sería buenísimo una que fuera solo de puro chisme. ¿Dónde están y dónde quedaron? Tal y cual. Bueno, pues órale, la vamos programando incluso de manera virtual, porque sí salieron muchos personajes que son muy, para mí, es lo que yo trato de hacer una distinción, para mí son muy importantes, no porque después fueron famosos, sino fueron muy importantes en términos fraternales y en el términos del sentido que tenía para nosotros esa escena. Hace rato puse el ejemplo de Bendar y Lili y el colchón, quizá después sonó, me pareció medio melodramático, pero no, yo lo que quiero decir es que para muchos de nosotros el éxito de lo que hiciéramos era llenar la Quiñonera, incendiar la Quiñonera esa noche, vivir esa noche al extremo. Y eso era muy importante, porque no era solo reventar, sino además
compartir justamente todo esto que implica como valores simbólicos y artísticos que estás compartiéndonos hoy, Rubén. Y luego leerte hoy en tus artículos que publicabas entonces, como que la lectura de aquellos años se cierra y cobra un sentido muy poderoso. Más Y de allá ahí de que la ahora vuelta, sí. los dos sean artistas ya tan importantes y que su obra se pueda vender de manera inaccesible para nosotros en el mundo. Yo creo que hay otro sentido en el arte más allá de eso y que creo que sigue siendo vigente, aunque a veces lo olvidamos hoy en día, y que desde luego lo era en los 80. Y por lo mismo les agradezco la amistad, les agradezco su trabajo, Laureano y Rubén, y les agradezco su tiempo para estar hoy aquí calentando motores para la próxima apertura de esta exposición, El Eterno Retorno. Siempre le voy a decir el extraño retorno. No, pero esa es tu referencia telenovelera Pues no, 80. porque yo no veía telenovelas, pero suena también Bueno, como alguien. Era muy buena. Es la mejor telenovela que se ha hecho. Ese. Pues ni No, siquiera Cuna de veía Lobos. Claudia Ramírez veía telenovelas. Y dos, ya. Veía en el 9, no en las telenovelas. Lo que pasa es que la historia era más postmoderna, pero bueno. Un beso y abrazo muy fuerte. Muchas gracias a todos los que... Increíble los dos, los adoro. Ojalá nos podamos abrazar pronto. Gracias a todos los Cuídense. colegas del Chopo que están detrás de cámaras, como se dice luego, Bueno. Ángel, Paulo, César, perdón, Leti, Itzel, ya no sé quién más se me va a olvidar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Paco. Gracias. Gracias a todos. Y para concluir, lo único que quiero decirles es que, como decía Frank Zappa, the present day Pachuco refuses to die. El Pachuco del presente se niega a morir, porque a final de cuentas el punk yo lo veo como una consecuencia, como una secuencia del pachuquismo, de la contracultura, de la moda usada con fines de contestatarios, de protesta, libertarios, etc. Hasta luego. Gracias.